¿Querías saber el manual de Excel? Llegaste al mejor video de este canal. Iniciar Excel. Formas básicas de iniciar Excel. Desde el botón Inicio situado, normalmente, en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Coloca el cursor y haz clic sobre el botón Inicio. Se despliega un menú. Hay instalados en tu ordenador. Coloca el puntero del ratón sobre la carpeta con el nombre Microsoft Office y haz clic sobre Microsoft Excel, y se iniciará el programa. Desde el icono de Excel del escritorio, puedes iniciar Excel ahora para ir probando todo lo que te explicamos. Para cerrar Excel, puedes utilizar cualquiera de las siguientes operaciones. Hacer clic en el botón Cerrar. Este botón se encuentra situado en la parte superior derecha de la ventana de Excel. También puedes pulsar la combinación de teclas Alt más F4. Con esta combinación de teclas cerrarás la ventana que tengas activa en ese momento. Hacer clic sobre el menú y elegir la opción. La pantalla inicial. Al iniciar Excel aparece una pantalla inicial como esta. Vamos a ver sus componentes fundamentales, así conoceremos los nombres de los diferentes elementos y será más fácil entender el resto del curso. La pantalla que se muestra a continuación, y en general todas las de este curso, pueden no coincidir exactamente con la que ves en tu ordenador, ya que cada usuario puede decidir qué elementos quiere que se vean en cada momento, como veremos más adelante. La ficha Archivo. Haciendo clic en la pestaña Archivo que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, podrás desplegar un menú desde donde podrás ver las acciones que puedes realizar sobre el documento, incluyendo guardar, imprimir o crear uno nuevo. A este menú también puedes acceder desde el modo de acceso por teclado, tal y como veremos en la cinta de opciones. Contiene dos tipos básicos de elementos. Los que muestran un panel justo a la derecha con más opciones, ocupando toda la superficie de la ventana Excel. Como información o imprimir. Al situar el cursor sobre las opciones de este tipo, observarás que tienen un efecto verde oscuro. El color permanecerá al hacer clic para que sepas qué panel está activo. Las barras. La barra de título contiene el nombre del documento sobre el que se está trabajando en ese momento. Cuando creamos un libro nuevo se le asigna el nombre provisional Libro 1, hasta que lo guardemos y le demos el nombre que queramos. En el extremo de la derecha están los botones para minimizar, maximizar y cerrar. La barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido contiene las operaciones más habituales de Excel como guardar, deshacer o rehacer. La cinta de opciones. La cinta de opciones es uno de los elementos más importantes de Excel, ya que contiene todas las opciones del programa organizadas en pestañas. Al pulsar sobre una pestaña, accedemos a la ficha. Las fichas principales son Inicio, Insertar, Diseño de página, Fórmulas, Datos, Revisar y Vista. En ellas se encuentran los distintos botones con las opciones disponibles. Pero además, cuando trabajamos con determinados elementos, aparecen otras de forma puntual. Las fichas de herramientas. Por ejemplo, mientras tengamos seleccionado un gráfico, dispondremos de la ficha Herramientas de gráficos, que nos ofrecerá botones especializados para realizar modificaciones en los gráficos. Pulsando la tecla Alt entraremos en el modo de acceso por teclado. De esta forma aparecerán pequeños recuadros junto a las pestañas y opciones indicando la tecla, o conjunto de teclas, que deberás pulsar para acceder a esa opción sin la necesidad del ratón. Las opciones no disponibles en el momento actual se muestran con números semitransparentes. Para salir del modo de acceso por teclado vuelve a pulsar la tecla Alt. Si haces doble clic sobre cualquiera de las pestañas, la barra se ocultará, para disponer de más espacio de trabajo. Las opciones volverán a mostrarse en el momento en el que vuelvas a hacer clic en cualquier pestaña. También puedes mostrar o ocultar las cintas desde el botón con forma de flecha, que encontrarás en la zona derecha superior. La barra de fórmulas nos muestra el contenido de la celda activa, es decir, la casilla donde estamos situados. Cuando vayamos a modificar el contenido de la celda, dicha barra variará ligeramente, pero esto lo estudiaremos más adelante.
La barra de etiquetas permite movernos por las distintas hojas del libro de trabajo. Las barras de desplazamiento permiten movernos a lo largo y ancho de la hoja de forma rápida y sencilla. Simplemente hay que desplazar la barra arrastrándola con el ratón, o hacer clic en los triángulos. La barra de estado indica en qué estado se encuentra el documento abierto, y posee herramientas para realizar zoom sobre la hoja de trabajo, desplazando el marcador o pulsando los botones más y. También dispone de 3 botones para cambiar rápidamente de vista, forma en que se visualiza el libro. Profundizaremos en las vistas más adelante. La ayuda. Tenemos varios métodos para obtener ayuda con Excel. Un método consiste en utilizar la cinta de opciones, haciendo clic en el interrogante. Otro método consiste en utilizar la tecla F1 del teclado. Aparecerá la ventana de ayuda desde la cual tendremos que buscar la ayuda necesaria. Operaciones con archivos en Excel. Vamos a ver las operaciones referentes a archivos de Excel como abrir, nuevo, guardar, guardar como y cerrar, para poder manejarlas sin problemas a la hora de trabajar con libros de trabajo de Excel. Básicamente todas estas operaciones se encuentran en el menú Archivo. Vamos a iniciar en cómo guardar un libro de trabajo. Tenemos 2 formas de guardar un libro de trabajo. La primera es guardar como. Esta se utiliza cuando se guarda un archivo por primera vez. Nos vamos al menú Archivo, seleccionamos donde dice Guardar como, le damos clic y automáticamente nos aparece el siguiente cuadro de diálogo, donde nos permite guardar nuestro documento en la carpeta que creamos correspondiente. También le damos un nombre a nuestro libro de trabajo. Cuando estamos seguros de guardar nuestro trabajo, le damos clic en la opción Guardar. La segunda opción es guardar nuestro documento. Nos vamos al menú Archivo y nos aparece la opción Guardar. Le damos clic y automáticamente nuestro trabajo modificado ha sido guardado. Ahora vamos a ver cómo cerrar un libro de trabajo. Una vez que hayamos terminado de trabajar con un archivo, tendremos que guardar nuestro documento. Para ello, iremos al menú Archivo y vamos a elegir la opción Cerrar. Cuando nosotros le damos clic, automáticamente nos aparecerá un recuadro con 3 opciones. Las opciones serán cancelar, guardar, no guardar. En la opción cancelar, el archivo no se cierra. Cuando le damos guardar, se guardará los cambios y luego se cierra el archivo. Y cuando le damos no guardar, se cierra el archivo sin guardar los cambios realizados desde la última vez que lo guardamos. También podemos cerrar o guardar nuestro documento. En la parte superior derecha se encuentra un icono con una X en rojo, el cual si le damos clic, también nos arroja el mismo recuadro con las mismas 3 opciones. Es así como vamos a cerrar un libro de trabajo. Ahora bien, vamos a checar cómo empezar un nuevo libro de trabajo. Cuando entramos en Excel, automáticamente se inicia un libro de trabajo vacío. Pero supongamos que ya estamos trabajando con un documento y queremos crear otro libro nuevo. Esta operación se le denomina nuevo. Para empezar a crear un nuevo libro de trabajo, se debe seguir pasos. El primero es seleccionar el menú Archivo y se elige la opción Nuevo. Entonces nos aparecerá esta imagen. Lo habitual será seleccionar libro en blanco en la lista de opciones y a continuación hacer clic en Crear en el panel situado más a la derecha.
Es así como nosotros empezamos un libro nuevo. Ahora vamos a checar cómo abrir un libro de trabajo ya existente. Si nosotros queremos recuperar algún libro de trabajo ya guardado, la operación se denomina abrir. Para abrir un archivo ya existente, selecciona la opción Abrir del menú Archivo. Se abrirá un asistente de exploración similar al de la opción Guardar. Explora tus carpetas hasta encontrar el libro que te interesa. Selecciónalo con un clic y después pulsa el botón Abrir. Otra forma disponible también para abrir un documento consiste en utilizar una lista de documentos abiertos anteriormente. Selecciona Reciente en el menú Archivo y haz clic sobre el que quieras abrir. Se mostrarán ordenados por fecha de última utilización, siendo el primero el más reciente utilizado. Manipulando celdas. Vamos a ver los diferentes métodos de selección de celda para poder modificar el aspecto de estas, así como diferenciar entre cada uno de los métodos y saber elegir el más adecuado según la operación a realizar. Empezaremos con la selección de celdas. A la hora de seleccionar celdas es muy importante fijarse en la forma del puntero del ratón para saber si realmente vamos a seleccionar celdas o realizar otra operación. La forma del puntero del ratón a la hora de seleccionar celdas consiste en una cruz gruesa, blanca, tal como se ve en la imagen. Para la selección de una celda, solo se tiene que hacer clic sobre ella. En la selección de un rango de celdas, es como se ve en la imagen. Para la selección de una columna, hay que hacer clic en el identificativo superior de la columna A para seleccionar la que nos interese. Para la selección de una fila se debe hacer clic en el identificativo izquierdo de la fila, tal como se ve en la imagen. Y para la selección de una hoja entera hay que hacer clic sobre el botón superior izquierdo de la hoja situado entre el indicativo de la columna A y el de la fila 1. Al añadir una selección, muchas veces puede que se nos olvide seleccionar alguna celda o que queramos seleccionar celdas no contiguas. Para ello se hará la nueva selección manteniendo pulsado la tecla Control. Si queremos ampliar o reducir una selección ya realizada, siempre que la selección sea de celdas contiguas, realizar los pasos. En primera, mantener pulsada la tecla mayúscula, haciéndole clic donde queremos que termine la selección. Para la operación de copiar, duplicar una celda o un rango de celdas a otra posición, entra en juego dos operaciones, la de copiar y pegar. La operación de copiar duplicará las celdas seleccionadas al portapapeles y pegar copia la información del portapapeles a donde nos encontramos situados. Primeramente se tiene que copiar lo que nosotros queremos duplicar. Enseguida viene el proceso de pegar las celdas que nosotros hemos seleccionado en el documento indicado. Al momento de copiar se observará cómo aparece una línea punteada que la información se ha copiado en el portapapeles. Si elegimos copiar como imagen, aparecerá un pequeño cuadro que nos permite convertir los datos seleccionados en una imagen. Al momento de pegar hay que situarse sobre la celda donde quieras insertar los datos copiados en el portapapeles y hay que hacer clic en la opción pegar de la barra de inicio. Para quitar la línea de marca alrededor del área copiada, hay que pulsar la tecla ESC del teclado. Es importante dar a conocer que con el portapapeles podremos pegar hasta 24 objetos almacenados en él con sucesivas copias. Vamos a continuar explicando cómo copiar celdas utilizando el ratón.
Para duplicar un rango de celdas a otra posición dentro de una misma hoja, sin utilizar el portapapeles, se debe seguir pasos. En primera, seleccionar las celdas a copiar. En segunda, situarse sobre un borde de la selección y pulsar la tecla Control. Tercera, observar cómo el puntero del ratón se transforma en forma de una cruz, como se muestra en la imagen. En cuarta, manteniendo pulsada la tecla Control, pulsar el botón del ratón y manteniéndolo pulsado, arrastrarlo hasta donde se quiere copiar el rango. ¿Cómo copiar celdas adyacentes? Para copiar un rango de celdas a otra posición, siempre que esta última sea adyacente a la selección a copiar, seguir los siguientes pasos. 1. Seleccionar la celda a copiar. 2. Situarse sobre la esquina inferior derecha de la selección que contiene un cuadrado negro. Es el controlador de relleno. 3. Al situarse sobre el controlador de relleno, el puntero del ratón se convertirá en una cruz negra. 4. Pulsar entonces el botón del ratón y manteniéndolo pulsado, arrastrarlo hasta donde quieres copiar el rango. Hay que observar cómo aparece un recuadro que nos indica dónde se situará el rango. 5. Soltar el botón del ratón cuando estés donde quieres copiar el rango. 6. Después de soltar el botón del ratón, aparecerá en la esquina inferior derecha de las celdas copiadas el icono de opciones de autorrelleno. Desplegando el botón, podemos ver el cuadro y elegir el tipo de copiado, como se muestra en la imagen. Ahora hablaremos acerca del pegado especial. En algunas ocasiones nos puede interesar copiar el valor de una celda sin llevarnos la fórmula, o copiar la fórmula pero no el formato o aspecto de la celda. Esta es la posibilidad que nos proporciona el pegado especial. Para utilizar esta posibilidad, hay que copiar las celdas y luego, en vez de pulsar el botón pegar en la pestaña de inicio, hay que hacer clic en la pequeña flecha que hay en el botón. Debajo de él se desplegará un menú con más opciones para pegar, como se muestra en la imagen, en el cual aparece el cuadro para diálogo pegado especial, en el que tendrás que activar las opciones que se adapten al pegado que quieres realizar. Todo para copiar tanto la fórmula como el formato de la celda. Fórmulas. Para copiar únicamente la fórmula de la celda, pero no el formato de esta. Y valores. Para copiar el resultado de una celda, pero no la fórmula, como tampoco el formato. Formatos. Para copiar únicamente el formato de la celda, pero no el contenido. Comentarios. Para copiar comentarios asignados a las celdas. Validación. Para pegar las reglas de validación de las celdas copiadas. Todo excepto bordes. Para copiar las fórmulas, así como todos los formatos excepto bordes. Ancho de las columnas. Para copiar la anchura de la columna. Formato de números y fórmulas. Para copiar únicamente las fórmulas y todas las opciones de formato de número de las celdas seleccionadas. Y por último, formato de números y valores. Para copiar únicamente los valores y todas las opciones de formato de número de las celdas seleccionadas. En esta imagen se representa lo dicho con anterioridad acerca de los tipos de pegados especial. Y solo tenemos que elegir el tipo de pegado que nosotros queramos. Ahora hablaremos de cómo mover las celdas utilizando el portapapeles y el ratón. Primeramente iniciaremos con mover las celdas utilizando el portapapeles. La operación de mover desplaza una celda o rango de celdas a otra posición. Cuando utilizamos el portapapeles entra en juego la operación de cortar y pegar. La operación de cortar desplazará las celdas seleccionadas al portapapeles y pegar
Copia la información del portapapeles a donde nos encontramos situados. Para mover unas celdas a otra posición, primeramente tenemos que seleccionar las celdas a mover. Después, seleccionar la pestaña de inicio y hacer clic en el botón cortar. Tenemos que observar cómo aparece una línea de marca alrededor de las celdas cortadas, indicándonos la información situada en el portapapeles. Luego, hay que seleccionar las celdas donde quieras que se sitúe las celdas cortadas. Por último, tenemos que seleccionar la pestaña de inicio y hacer clic en el botón pegar. Tenemos que tener mucho cuidado, ya que al pegar unas celdas sobre otras no vacías, se borrará el contenido de estas últimas. No podemos utilizar el pegado especial visto en el tema anterior. Ahora vamos a ver cómo mover celdas utilizando el ratón. Para desplazar un rango de celdas a otra posición dentro de la misma hoja sin utilizar el portapapeles, primeramente tenemos que seleccionar las celdas a mover. Luego, situarse sobre un borde de la selección. Después, el puntero del ratón se convertirá en una flecha blanca apuntando hacia la izquierda y una cruz de 4 puntas tal como se muestra en la imagen. Después, hay que pulsar el botón del ratón y manteniéndolo pulsado, arrastrarlo hasta donde quieres mover el rango. Enseguida, se observa cómo aparece un recuadro que nos indica dónde se situará el rango en caso de soltar el botón del ratón. Por último, se suelta el botón del ratón cuando hayas llegado a donde quieras dejar las celdas. Por último, vamos a checar cómo borrar celdas. Puede que alguna vez introduzcas información en una celda y a continuación decidas borrarla. Para ello debes seleccionar la celda o rango de celdas a borrar y a continuación ir a la pestaña de inicio. Escoger la opción borrar. Entonces te aparecerá otra submenú en la cual te aparecerá una serie de opciones y tienes que seleccionar una de las opciones disponibles que hay. Alguna de las opciones es borrar todo. Esta elimina el contenido de las celdas seleccionadas, los comentarios ligados a esta celda y cualquier formato, excepto la anchura de la columna y la altura de la fila. También está la de borrar formatos. Esta borra el formato de las celdas seleccionadas que pasan a asumir el formato estándar, pero no borra su contenido y sus comentarios. También está la opción de borrar contenido. Este elimina el contenido de las celdas seleccionadas, tengan o no fórmulas, pero mantienen sus comentarios y su formato. También está borrar comentarios. Esta suprime cualquier comentario ligado al rango de las celdas seleccionadas, pero conserva su contenido y su formato. Y por último, también está la opción de borrar hipervínculos. Si seleccionas esta opción se borrará el enlace, pero el formato que Excel aplica se mantendrá. Para eliminar también el formato deberás pulsar el icono junto a las celdas seleccionadas y seleccionar borrar hipervínculos y formatos, o bien elegir en el menú borrar la opción quitar hipervínculos. De esta manera podemos sintetizar todo lo relacionado a la manipulación de celdas, empezando desde una selección de cómo borrar, cómo ampliar, cómo mover y copiar una celda. Capítulo 5. Los datos. Ya hemos visto que Excel se utiliza principalmente para introducir datos, ya sean literales como fórmulas. En este tema nos vamos a centrar en algunas de las operaciones básicas que se pueden realizar sobre estos. Número 1. Eliminar filas duplicadas. Frecuentemente, cuando trabajamos un gran volumen de información o recopilamos datos desde varios orígenes diferentes, aparecen en nuestro libro de trabajo filas idénticas, que la mayoría de las veces no nos interesa tener ya que no aportan información adicional y pueden comprometer la fiabilidad de las estadísticas basadas en los datos. Para eliminar estas filas, se debe tener como celda activa uno de los registros a comprobar, de forma que si existen varias tablas distintas, Excel sepa interpretar a cuál nos referimos.
Se visualizará un marco alrededor de los registros que se verán afectados por la comprobación. En la pestaña Datos se pulsa la opción Quitar duplicados. Si se requiere asegurar que realmente se comprueben las filas que se desean, se pueden seleccionar manualmente antes de pulsar el botón. Número 2. La validación de datos. La validación de datos nos permite asegurarnos de que los valores que se introducen en las celdas son los adecuados, pudiendo incluso mostrar un mensaje de error o aviso si nos llegamos a equivocar. Para aplicar esta validación a una celda, debemos hacer lo siguiente. Seleccionamos la celda que queremos validar y accedemos a la pestaña Datos y pulsamos Validación de datos. Nos debe aparecer un recuadro de diálogo que diga Validación de datos. En la sección Criterio de validación indicamos la condición para que el dato sea correcto. Dentro de la opción Permitir podemos encontrar cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud, de texto y personalizar. Por ejemplo, si elegimos números enteros, Excel solo permitirá números enteros en la celda. Si el usuario intenta escribir un número decimal, aparecerá error. También se puede restringir los valores permitidos en la celda con la opción Datos, donde por ejemplo se puede indicar que solo se acepten valores entre 2 y 8. Si en la opción Permitir elegimos la opción de lista, podemos escribir una lista de valores para que el usuario pueda escoger un valor de los disponibles en la lista. En el recuadro que aparece Origen, podemos escribir distintos valores separados por punto y coma para que aparezcan en forma de lista. En la pestaña Mensaje de entrada podemos introducir un mensaje que se muestre al acceder a la celda. Este mensaje sirve para informar de qué tipo de datos son los considerados válidos para esta celda. Y finalmente, en la pestaña de error podemos escribir el mensaje de error que queremos que se muestre al usuario cuando se introduzca en la celda un valor incorrecto. Número 3. Ordenar datos. Cuando tenemos muchos datos, lo más normal es querer ordenarlos siguiendo algún criterio. Esta ordenación se puede hacer de una forma simple, es decir, ordenar por una columna o ordenar por diferentes columnas a la vez, siguiendo una jerarquía. Para realizar esta operación simple, debemos posicionarnos en la columna que queremos ordenar, y desde la pestaña Datos y los botones del A a la Z o de Z a la A en la sección Ordenar y Filtrar, para que la ordenación sea ascendente o descendente respectivamente. También se puede pulsar sobre Ordenar y escoger el criterio de ordenación, aunque en este caso es una opción menos rápida y este ordenará todo el conjunto de la fila. El botón Ordenar está más enfocado a ordenar por más de un criterio de ordenación. Al pulsarlo nos debe aparecer un cuadro de diálogo donde podemos seleccionar los campos por los que queremos ordenar. En la desplegable Ordenar por, se elige la columna. Si los datos tienen un encabezado que les da nombre, Excel los mostrará, y si no lo tiene, mostrará los nombres de las columnas como columna A, B, C, etc. Debemos indicar en qué se basa nuestra ordenación con la operación Ordenar según. Se puede elegir entre tener en cuenta el valor de la celda, el color de su texto o fondo o su icono. ¿Y cuál es el criterio de ordenación? Si es ascendente, ya sea de la A a la Z, descendente de la Z a la A, o bien si se trata de un criterio personalizado, como por ejemplo los días de la semana, lunes, martes, miércoles, etc. Cuando se ha completado un criterio, podemos incluir otro pulsando Agregar nivel. De esta forma podemos ordenar, por ejemplo, por nombre, y en caso de que 2 o más nombres sean registrados como el mismo, será por apellido. Seleccionando un nivel y pulsando las fechas hacia arriba o hacia abajo, aumentamos o disminuimos la prioridad de ordenación de este nivel. Los datos se ordenarán primero por el primer nivel de la lista y sucesivamente por los demás niveles en orden descendente. Finalmente, en la parte superior derecha tenemos un botón de opciones. Este botón sirve para abrir el cuadro de opciones de ordenación, donde podemos especificar más opciones en el criterio de la ordenación. Número 4. Buscar y reemplazar datos. Cuando manejamos una cantidad importante de datos, en ocasiones necesitamos localizar en el libro solo un dato concreto. Para facilitar esta acción existe la herramienta de búsqueda, que la encontramos en la pestaña de inicio como Buscar y Seleccionar. Buscar, cuyo comando es Control+B, abre un cuadro de diálogo que permite introducir el dato que se desea encontrar. En este mismo cuadro tiene varias opciones para facilitar esa búsqueda. Por ejemplo, al hacer clic en Buscar siguiente, irá pasando de una celda a la otra de entre las que contienen el valor introducido. Buscará a partir de donde estemos situados, por lo que debemos situarnos en la primera celda para que busque en toda la hoja. Además, si tenemos varias celdas seleccionadas, solo buscará entre ellas. También, si pulsas en Buscar todos, puede mostrar en la propia ventana un listado con la localización de cada una de las celdas en que se encuentra el dato. Esta lista de datos es un conjunto de enlaces y simplemente haciendo clic sobre uno de ellos te situará en la celda en cuestión. El botón Opciones permite ampliar la ventana de búsqueda con opciones extra, como por ejemplo, podemos elegir dónde buscar, ya sea en la hoja que estamos o en todo el libro. También si buscamos únicamente las celdas con un formato concreto, por ejemplo, solo las celdas con formato moneda, etc. En la pestaña Reemplazar de esta misma ventana, o bien en la opción Reemplazar del botón Buscar y Seleccionar, cuyo comando es las teclas Control+L, podemos realizar una sustitución de los datos, cambiando el valor original por otro. La opción de reemplazo no solo se limita a valores, también puede referirse a formatos. Por ejemplo, podremos buscar todas las celdas que contengan el valor 0 en formato moneda y reemplazarlo por el mismo valor, pero con un color de celda rojo para destacarlos. La opción Ir a, cuyo comando son las teclas Control+1 o Control+I, nos permite situarnos en una celda en concreto. La ventaja que tiene frente a las demás opciones de desplazamiento entre celdas es que esta guarda un historial de las celdas que se van visitando. De manera que si se va a trabajar con las mismas celdas todo el tiempo, es posible y suena interesante utilizar esta opción. Capítulo 6. Las funciones.
En este vamos a profundizar en el manejo de funciones ya definidas por Excel para agilizar la creación de hojas de cálculo, estudiando la sintaxis de estas, así como el uso del asistente para funciones, herramienta muy útil cuando no conocemos muy bien las funciones existentes y la síntesis de estas. Punto 1. Introducir funciones. Una función es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda utilizado para calcular la fórmula que la contiene. La sintaxis de cualquier función es nombre más el guión bajo más la función más el argumento 1, 2, 3 o cualquier número, y todas siguen las siguientes reglas. 1. Si la función va al comienzo de una fórmula, debe empezar por el signo igual. 2. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. No se deben dejar espacios antes o después de cada paréntesis. 3. Los argumentos pueden ser valores constantes, número o texto, fórmulas o funciones. 4. Los argumentos deben de separarse por punto y coma. Por ejemplo, lo que se ve en pantalla, igual suma de A1, C8. Tenemos la función suma entre paréntesis, que devuelve como resultado la suma de sus argumentos. El operador de dos puntos nos indica un rango de celdas. Así, A1, C8 indica todas las celdas incluidas entre la celda A1 y la C8. Así la función anterior sería equivalente a igual A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6 más A7 más A8 más B1, etc. hasta llegar a C8. En este ejemplo se puede apreciar la ventaja de utilizar la función. Las fórmulas pueden contener más de una función y pueden aparecer funciones anidadas dentro de la fórmula. Existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que se realizan. Así, hay funciones matemáticas y trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto, de fecha y hora, lógicas, de bases de datos, de búsqueda y referencia de información. Para introducir una fórmula debe escribirse en una celda cualquiera, tal cual como introducimos cualquier texto, precedida siempre del signo igual. Número 2. Autosuma y funciones más frecuentes. Una función, como cualquier dato, se puede escribir directamente en la celda si se conoce su sintaxis, pero Excel dispone de herramientas que facilitan esta tarea. En la pestaña de inicio o en la de fórmulas se encuentra el botón de autosuma, que nos permite realizar la función suma de forma más rápida. Con este botón también tenemos acceso a otras funciones utilizando la flecha de la derecha del botón. Al hacer clic sobre esta aparece una lista desplegable con más opciones. Podemos utilizar otras que no son la suma, como puede ser el promedio, que calcula la media aritmética, la cuenta, que cuenta valores, max, que obtiene el valor máximo, o min, que obtiene el valor mínimo. Además de que se puede accesar al diálogo de funciones a través de la opción de más funciones. Para utilizar estas opciones, primero hay que asegurarse de que se tiene seleccionada la celda en que se quiere realizar la operación antes de pulsar el botón. Número 3. Insertar función. Para insertar cualquier otra función, también podemos utilizar el asistente. Si queremos introducir, por ejemplo, una función en una celda, solo debemos situarnos en la celda donde queremos introducir la función, hacer clic en la pestaña Fórmulas y elegir la opción Insertar función, o bien hacer clic en el botón FX de la barra de fórmulas. Debe aparecer un cuadro de diálogo Insertar función. Excel nos permite buscar la función que necesitamos escribiendo una breve descripción de la función necesitada en el recuadro Buscar una función, y después hacer clic en el botón Ir. De esta forma, no es necesario conocer cada una de las funciones que incorpora Excel, ya que él nos mostrará en el cuadro de lista seleccionar una función, las funciones que tienen que ver con la descripción escrita. Para que la lista de funciones no sea tan extensa, podemos seleccionar previamente una categoría del cuadro combinado, o seleccionar una categoría. Esto hará que en el cuadro de lista solo aparezcan las funciones de la categoría elegida, y reduzca por lo tanto la lista. Si no estamos muy seguros de la categoría, podemos elegir todas. En el cuadro de lista seleccionar una función, hay que elegir la función que deseamos haciendo clic sobre esta. Conforme seleccionamos una función, en la parte inferior nos aparecen los distintos argumentos y una breve descripción de esta. También disponemos de un enlace ayuda sobre esta función, para obtener una descripción más completa de dicha función. Y al final, solo se debe hacer clic sobre el botón Aceptar, y la ventana cambiará al cuadro de diálogo Argumentos de función, donde nos debe pedir introducir los argumentos de la función. En este cuadro varía según la función que hayamos elegido. Por ejemplo, en este caso, si elegimos la función suma, en el recuadro número 1 hay que indicar en el primer argumento que generalmente será una celda o rango de celdas tipo A, A1, B4. Para esto es necesario hacer clic sobre el botón para que el cuadro se haga más pequeño y podamos ver toda la hoja de cálculo. Después seleccionar el rango de celdas o las celdas deseadas como primer argumento. Para seleccionar un rango de celdas se debe hacer clic en el botón izquierdo del ratón sobre la primera celda de rango y sin soltar arrastrarlo hasta la última celda de rango y pulsar la tecla Intro para volver al cuadro de diálogo. En el recuadro número 2 habrá que indicar cuál será el segundo argumento, solo en el caso de que éste exista. Si introducimos un segundo argumento, aparecerá otro recuadro para el tercero y así sucesivamente. Cuando tengamos introducidos todos los argumentos, se debe hacer clic sobre el botón Aceptar. Si por algún motivo insertamos una fila en medio del rango de una función, Excel expande automáticamente el rango, incluyendo así el valor de la celda en el rango. Por ejemplo, si tenemos en la celda A5 la función suma A1, A4, insertamos una fila en la posición 3, la fórmula se expandirá automáticamente cambiando la suma a A1, A5. Utilizar expresiones como argumentos de las funciones.
Excel permite que en una función tengamos como argumentos expresiones. Por ejemplo, la suma de dos celdas sería igual a A1 más A3. El orden de la ejecución de la función será primero resolver las expresiones y después ejecutar la función sobre el resultado de las expresiones. Por ejemplo, si tenemos la función suma A1 más A3 y A2 menos A4, donde A1 vale 1, A2 vale 5, A3 vale 2 y A4 vale 3, Excel resolverá primero las expresiones A1 más A3 y A2 menos A4, por lo que obtendremos los valores 2 y 3 respectivamente. Después realizará la suma obteniendo así 5 como el resultado. Excel también permite que una función se convierta en argumento de otra función. De esta forma podemos realizar operaciones realmente complejas en una simple celda. Por ejemplo, max, suma, A1, A4, B3. Esta fórmula consta de la combinación de dos funciones, la suma y el valor máximo. Excel realizará primero la suma, A1, A4, y después calculará el valor máximo entre el resultado de la suma y la celda B3. Número 4. Funciones de fecha y hora. Dentro de todo el conjunto de funciones, en este voy a explicar las funciones dedicadas al tratamiento de fechas y horas. Y esas son todas las funciones posibles ofrecidas por Excel. En varias de las funciones veremos que el argumento que se pasa o el valor que nos devuelve es un número de serie. Pues bien, Excel llama número de serie al número de días transcurridos desde el 0 de enero de 1900 hasta la fecha introducida. Es decir, toma la fecha inicial del sistema como 0 de enero de 1900 y a partir de ahí empieza a contar en las funciones que tengan número de serie como argumento. Podemos poner un número o bien la referencia de una celda que contenga una fecha. Ahora voy a explicar algunas de las funciones y daré una descripción breve de cada una de ellas. Función ahora. Devuelve el número de serie correspondiente a la fecha y hora actuales. Función año. Convierte el número de serie en un valor de año. Función día. Convierte un número de serie en un valor del día del mes. Función día.lab. Devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o después del número determinado de días laborales. Función día.lab.intl. Devuelve el número de serie de la fecha anterior o posterior a un número especificado de días laborales mediante parámetros para indicar cuáles y cuántos son días de fin de semana. Función días.lab. Devuelven el número de todos los días existentes entre dos fechas. Función días 360. Calcula el número de días entre dos fechas a partir de un año de 360 días. Función días_sen. Convierte un número de serie en un valor de día de la semana. Función fecha. Devuelve el número de serie correspondiente a una fecha determinada. Función fecha.mes. Devuelve el número de serie de la fecha equivalente al número indicado de meses anteriores o posteriores a la fecha inicial. Función fecha número. Convierte una fecha en formato de texto en un valor de número de serie. Función fin.mes. Devuelve el número de serie correspondiente al último día del mes anterior o posterior a un número de meses especificado. Función frac.año. Devuelve la fracción de año que representa el número total de días existentes entre el valor de la fecha inicial y de la fecha final. Función hora. Convierte un número de serie en un valor de hora. Función hoy. Devuelve el número de serie correspondiente al día actual. Función mes. Convierte un número de serie en un valor de mes. Función minuto. Convierte un número de serie en un valor de minuto. Función ns hora. Devuelve el número de serie correspondiente a una hora determinada. Función num.d.semana. Convierte un número de serie en un número que representa el lugar numérico correspondiente a una semana de un año. Función segundo. Convierte un número de serie en un valor de segundo. Función val hora. Convierte una hora con formato de texto en un valor de número de serie. Número 5. Funciones de texto. Una hoja de cálculo está pensada para manejarse dentro del mundo de los números, pero Excel también tiene un conjunto de funciones específicas para manipulación de textos. Estas son todas las funciones de texto ofrecidas por Excel. De igual forma, se da una pequeña descripción de cada una de ellas. Función carácter. Devuelve el carácter especificado por el número de código. Función código. Devuelve un código numérico del primer carácter de una cadena de texto. Función concatenar. Concatena varios elementos de texto en uno solo. Función decimal. Da formato a un número como texto como un número fijo de decimales. Función derecha, derecha B. Devuelve los caracteres del lado derecho de un valor de texto. Función encontrar, encontrar B. Busca un valor dentro de otro. Distingue mayúsculas de minúsculas. Función extrae, extrae B. Devuelve un número específico de caracteres de una cadena de texto que comienza con la posición que se especifique. Función hallar, hallar B. Busca un valor de texto dentro de otro. No distingue mayúsculas de minúsculas. Función igual. Comprueba si dos valores de texto son idénticos. Función izquierda, izquierda B. Devuelve los caracteres del lado izquierdo de un valor de texto. Función largo, largo B. Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Función limpiar. Quita del texto todos los caracteres no imprimibles. Función mayús-minús. Convierte el texto en mayúsculas o en minúsculas respectivamente. Función moneda. Convierte un número de texto con el formato de moneda dólar. Función nom propio. Pone en mayúscula la primera letra de cada palabra de un valor de texto. Función reemplazar, reemplazar B. Reemplaza los caracteres de texto. Función repetir. Repite el texto de un número determinado de veces. Función sustituir. Sustituye texto nuevo por texto antiguo en una cadena de texto. Función T. Si el valor es un texto, lo devuelve, y si no, devuelve una cadena vacía. Función texto BAT. Convierte un número en texto con el formato de moneda B, BAT. Número 6. Funciones de búsqueda.
En una hoja de Excel es muy importante tomar los datos correctos para trabajar con las fórmulas diseñadas. Por eso existe una agrupación de funciones específicas para realizar búsquedas de datos. Normalmente el dato que queremos encontrar no lo conocemos, por eso buscamos por otros datos que sí conocemos. Estas son las funciones disponibles por Excel para realizar búsquedas. De igual forma, se dará una descripción breve de cada una. Función áreas. Devuelve el número de áreas de una referencia. Función buscar. Busca valores de un vector o una matriz. Función buscar H. Busca en la fila superior de una matriz y devuelve el valor de la celda indicada. Función buscar B. Busca en la primera columna de una matriz y se mueve en horizontal por la fila para devolver el valor de una celda. Función coincidir. Busca valores de una referencia o matriz. Función columna. Devuelve el número de columna de una referencia. Función columnas. Devuelve el número de columnas de una referencia. Función desref. Devuelve un desplazamiento de referencia respecto a una referencia dada. Función dirección. Devuelve una referencia como texto a una sola celda de una hoja de cálculo. Función elegir. Elige un valor de una lista de valores. Función fila. Devuelve el número de fila de una referencia. Función filas. Devuelve el número de filas de una referencia. Función hipervínculo. Crea un acceso directo o un salto que abre un documento almacenado en un servidor de red. Una intranet o en Internet. Función importar datos dinámicos. Devuelve los datos almacenados en un informe de tabla dinámica. Función índice. Usa un índice para elegir un valor de una referencia o matriz. Función indirecto. Devuelve una referencia indicada por un valor de texto. Función transponer. Devuelve la transposición de una matriz. Número 7. Funciones financieras. Excel es una de las herramientas más potentes para trabajar con información y cálculos financieros. Este ofrece una amplia gama de funciones prediseñadas para crear una caja de ahorros en casa. Todas las funciones están agrupadas en la categoría de financieras. Se van a describir a continuación cada una de ellas con una breve descripción de cada una. Función amortiz.lin. Devuelve la amortización de cada uno de los periodos contables. Función amortiz.progre. Devuelve la amortización de cada periodo contable mediante el uso de un coeficiente de amortización. Función cupón.días. Devuelve el número de días del periodo entre dos cupones, donde se encuentra la fecha de liquidación. Función cupón.días.L1. Devuelve el número de días desde el principio del periodo de un cupón hasta la fecha de liquidación. Función cupón.días.L2. Devuelve el número de días desde la fecha de liquidación hasta la fecha del próximo cupón. Función cupón.fecha.L1. Devuelve la fecha de cupón anterior a la fecha de liquidación. Función cupón.fecha.L2. Devuelve la fecha del próximo cupón después de la fecha de liquidación. Función cupón.num. Devuelve el número de pagos de cupón entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento. Función DB. Devuelve la fecha de amortización de un bien durante un periodo específico a través del método de amortización de saldo fijo. Función DDB. Devuelve la amortización de un bien durante un periodo específico a través de un método de amortización por doble disminución de saldo u otro método que se especifique. Función DBS. Devuelve la amortización de un bien durante un periodo especificado usando el método de amortización acelerada con una tasa doble y según el coeficiente que se especifique. Función duración. Devuelve la duración anual de un valor bursátil con otros pagos de interés periódico. Función int.acum. Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés periódicos. Función int.acum.b. Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de interés al vencimiento. Función int.efectivo. Devuelve la tasa de interés anual efectiva. Función int.pago.dir. Calcula el interés pagado durante un periodo específico de una inversión. Esta función se incluye para proporcionar compatibilidad con Lotus 1, 2, 3. Función moneda.dec. Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma fraccionaria en una cotización de un valor bursátil expresada en forma decimal. Función moneda.frac. Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma decimal en una cotización de un valor bursátil expresada de forma fraccionaria. Función NPER. Devuelve el número de pagos de una inversión basada en pagos contables y periódicos y una tasa de interés constante. Función pago.int.entre. Devuelve el interés acumulado pagado entre dos periodos. Función pago.prints.entre. Devuelve el capital acumulado pagado de un préstamo entre dos periodos. Función pago.int. Devuelve el pago de intereses de una inversión durante un periodo determinado. Función pago.prim. Devuelve el pago de un capital de una inversión determinada, basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante. Función SID. Devuelve la depreciación de un método de anualidades de un bien durante un periodo específico. Función tasa. Devuelve la tasa de interés por periodo de un préstamo o una inversión. Función tasa.desc. Devuelve la tasa de descuento de un valor bursátil. Número 8. Otras funciones. Además de las funciones anteriormente mencionadas, existe un gran abanico de funciones de diferentes categorías que nos pueden ser de gran utilidad al momento de usar Excel. En este tema veremos algunas de ellas clasificadas por categorías. De igual forma, se dará una pequeña descripción de cada una de ellas. Función ABS. Devuelve el valor absoluto de un número. Función aleatorio. Devuelve un número entre 0 y 1. Función combinat. Devuelve un número de combinaciones para un número determinado de elementos. Función COS.
Devuelve el coseno de un ángulo. Función entero. Redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Función exp. Realiza el cálculo de elevar e a la potencia de un número determinado. Función fact. Devuelve el vectorial de un número. Función número punta romano. Devuelve el número pasado en formato decimal a número romano. Función pi. Devuelve el valor de la constante pi. Función potencia. Realiza el cálculo de elevar un número a la potencia indicada. Función producto. Devuelve el resultado de realizar el producto de todos los números pasados como argumentos. Función raíz. Devuelve la raíz cuadrada del número indicado. Función residuo. Devuelve el resto de la división. Función media.armo. Devuelve la media armónica de un conjunto de números positivos. Función max. Devuelve el valor máximo de la lista de valores. Función min. Devuelve el valor mínimo de la lista de valores. Función mediana. Devuelve la mediana de la lista de valores. Función moda. Devuelve el valor que más se repite en la lista de valores. Función promedio. Devuelve la media aritmética de la lista de valores. Función var. Devuelve la varianza de una lista de valores. Función k.esimo punto mayor. Devuelve el valor quesimo mayor de un conjunto de valores. Función k.esimo punto menor. Devuelve el valor quesimo menor de un conjunto de valores. Función falso. Devuelve el valor lógico falso. Función verdadero. Devuelve el valor lógico verdadero. Función sí. Devuelve un valor u otro, según se cumpla o no una condición. Función no. Invierte el valor lógico proporcionado. Función y. Comprueba si todos los valores son verdaderos. Función o. Comprueba si algún valor lógico es verdadero y devuelve verdadero. Función es blanco. Comprueba si se refiere a una celda vacía. Función ESERR. Comprueba si un valor es un error. Función es lógico. Comprueba si un valor es lógico. Función es no contexto. Comprueba si un valor no es de tipo texto. Función es texto. Comprueba si un valor es de tipo texto. Función es número. Comprueba si un valor es de tipo numérico. Función tipo. Devuelve un número que representa el tipo de datos del valor. Número 9. Controlar errores en funciones. Al igual que podemos definir las condiciones de validación para los datos, podemos encontrar errores en las fórmulas. Para corregirlos, primero necesitamos localizarlos. Por ejemplo, al introducir una fórmula manualmente podemos cometer un error sintáctico, lo que provocaría que apareciese en la celda un error. Si pulsamos sobre la pestaña Fórmulas, encontramos el botón Comprobación de errores, dentro del grupo Auditoría de fórmulas. Desde la pequeña flecha de la derecha podemos desplegar un menú con opciones interesantes como localizar referencias circulares. Si hay alguna, esta aparecerá en el submenú. En ese apartado vamos a ver la opción Comprobación de errores, que realiza la misma acción que pulsar directamente sobre el botón sin desplegar el menú. Debe aparecer un cuadro de diálogo Comprobación de errores, donde nos informa de qué tipo de error se ha detectado y en ocasiones nos puede ofrecer una corrección. La parte más interesante es la descripción del error. Lo normal es que con ella sepamos cuál es el problema y pulsando Modificar en la barra de fórmulas lo rectifiquemos manualmente. Con los botones anterior y siguiente podemos ir moviéndonos entre los errores del libro, si es que hay más de uno. Además, disponemos de herramientas útiles como la ayuda sobre este error u omitir error para dejar la fórmula tal y como está. En el botón Mostrar pasos de cálculo nos debe abrir un cuadro de diálogo donde evalúa la fórmula y nos informa dónde se encuentra el error, si es en el nombre de la función o si está en los parámetros de la fórmula. Otras herramientas de auditoría de fórmulas. En la pestaña Fórmulas también hay disponibles otras opciones útiles, como lo son rastrear precedentes, dibuja las flechas indicando dónde están las celdas involucradas en la fórmula. Rastrear dependientes, dibuja las flechas indicando a qué fórmula pertenece la celda seleccionada, si es que pertenece a alguna fórmula. También puede rastrear desde la opción Rastrear error del menú Comprobación de errores. Quitar flechas, elimina las flechas indicativas de celdas creadas con rastrear dependientes o rastrear precedentes. Evaluar fórmula, abre un cuadro de diálogo que muestra la fórmula de la celda activa y sus resultados. Y la ventana de inspección, permite hacer un seguimiento del valor de las celdas. Número 10. Enlazando y consolidando hojas de trabajo. Ya hemos visto cómo trabajar con datos y cómo trabajar con fórmulas, por lo que es inevitable hablar de los conceptos enlazar y consolidar hojas. Enlazar hojas de trabajo. El concepto de enlazar en Excel es el hecho de utilizar fórmulas de varias hojas para combinar datos. El enlazar hojas de trabajo está creando una dependencia de una con respecto a la otra, apareciendo así dos conceptos. 1. El libro de trabajo dependiente, es el que contiene las fórmulas. Y 2. El libro de trabajo fuente, es el que contiene los datos. La cuestión que debemos plantearnos antes de enlazar hojas de trabajo es si realmente nos hace falta complicarnos tanto o sencillamente podemos hacerlo todo en una misma hoja. Para crear un libro de trabajo dependiente debemos crear fórmulas de referencias externas, es decir, fórmulas que hacen referencia a datos que se encuentran en una hoja externa a la que está la fórmula. Otra de las partes más fundamentales de Excel es el formato de celdas. Excel nos permite no solo realizar cuentas, sino que también nos permite darle una buena presentación a nuestra hoja de cálculo, resaltando la información más interesante y así sacar conclusiones de forma rápida y eficiente.
Existen diferentes opciones respecto al cambio de aspecto de las celdas de una hoja de cálculo, y cada una de ellas se maneja para modificar el tipo y aspecto de la letra, la alineación, bordes, sombreados y forma de visualizar números en la celda. Alguna de esas opciones es la fuente, alineación, bordes, rellenos, estilos predefinidos, copia rápida de formato, formato de los valores numéricos, el formato condicional y los temas. Excel nos permite cambiar la apariencia de los datos de una hoja de cálculo, cambiando la fuente, el tamaño, estilo y color de los datos de una celda. Para cambiar la apariencia de los datos de nuestra hoja de cálculo, podemos utilizar los cuadros de diálogo o la banda de opciones. En la alineación se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados o orientados de una forma determinada. Para cambiar la alineación de los datos de nuestra hoja de cálculo, primero debemos seleccionar el rango de celdas al cual queremos modificar la alineación. Damos clic en la flecha que se encuentra al pie de la sección llamada alineación y elegimos las opciones deseadas y pulsar el botón aceptar. Otra de las opciones de Excel son los bordes de una celda. Excel permite agregar bordes a una celda de manera que se puedan dar un mayor énfasis a ciertas secciones de una hoja o a una tabla de datos. Se puede utilizar el botón bordes para aplicar diferentes estilos de borde. En primer lugar, se debe seleccionar las celdas a las que se aplicará el formato y hacer clic sobre el botón bordes, que se encuentra en la ficha Inicio dentro del grupo Fuente. Se mostrará un menú con las diferentes opciones de bordes que se pueden aplicar a la sección. El controlador de relleno de Excel es una herramienta que permite al operador completar aquellos espacios en blanco con el dígito de la celda seleccionada de la manera más práctica y rápida. La presentación de esta herramienta es la de un pequeño cuadrado que destaca en la parte inferior derecha de la celda seleccionada. Además de esto, el controlador relleno brinda la facilidad de copiar los elementos de una celda y también se pueden crear series con este mismo controlador. Una opción muy fundamental de Excel son los estilos predefinidos. Esto nos ayuda a colorear las celdas y aplicar estilos a nuestras celdas. En la selección existen estilos diferentes que son dar formato como tabla y estilos de celda. Si se quiere dar formato a las celdas, se tiene que seleccionar y pulsar el botón Estilos de celdas. Uno de los estilos predefinidos es normal. Si queremos que una celda formateada se recupere como personalizado, solo tendremos que elegir opción Estilos predefinidos. El formato de los números en Excel es utilizado para cambiar la apariencia de los números que se muestran como valores de las celdas. Al cambiar o modificar el formato, no cambiamos el valor del número, sino solamente su apariencia. Al aplicar un formato a un número, mejoramos su apariencia y hacemos que los números sean más fáciles de comprender. Los formatos más comunes para los números incluyen la adición del signo porcentaje, separador de miles, el símbolo de moneda y la cantidad de decimales a mostrar. Estos comandos los podemos encontrar en la ficha de inicio en el grupo número. Todas las celdas tienen un formato conocido como formato general. Es el cual que no tiene ningún formato específico y despliega los valores tal como son, es decir, sin ningún símbolo o coma, etc. El formato condicional en Excel es una de las opciones más simples que se utiliza cuando queremos que Excel resalte las celdas que cumplan con la condición que definimos nosotros. La distinción es a través del formato que cambiará en estas celdas.
Por último, dentro del formato de celda de Excel, existen los temas, que son conjuntos predefinidos de colores. Es posible seleccionar distintos temas en Excel en la pestaña Diseño de página. Un tema es también una colección de colores, fuentes y efectos que podemos aplicar a un libro completo en el que estamos trabajando en Excel. En las partes de Excel existen los cambios de estructura, con diferentes métodos que nos permiten modificar el aspecto de las filas, las celdas, las columnas, en fin, el aspecto general de una hoja de cálculo, y así obtener un aspecto más elegante y llamativo. Como ya sabemos, al abrir un nuevo libro de Excel, el mismo está formado por varias hojas, que por defecto se llaman hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Si trabajamos con varias hojas dentro del mismo libro y con diferente información, lo más recomendable es colocarle un nombre que identifique a cada hoja para así localizarla y reconocerla de manera más rápida. La longitud para el nombre es de 31 caracteres o letras, al igual que no puede haber dos hojas con el mismo nombre y en el mismo libro. Dentro de los métodos de cambio de estructura existe el alto de fila. En Excel absolutamente todas las celdas contienen un alto de 15, es decir, 20 píxeles con un ancho de 10, 71 y 80 píxeles. Excel permite la opción de cambiar el ancho de las columnas y también permite modificar la altura de las filas de Excel para así poder modificar el contenido de las celdas. Otro método importante es el de autoajustar, alto de fila. El uso de Excel autoajustar puede automáticamente cambiar el ancho de columnas y alto de filas en una hoja de cálculo para poder acomodar diferentes tamaños de texto sin tener que cambiar manualmente los valores de una anchura. En Excel, si modifica manualmente la altura de una fila y después formatea una celda de dicha fila para ajustar el texto, lo que va a hacer Excel no va a cambiar la altura de la fila para que se ajuste a todo el texto de la celda. Si se modifica la altura de la fila, se puede redimensionar para ajustarla a la entrada más alta de la fila. Se puede utilizar el método del menú para hacer esta modificación. El siguiente método es el ancho de columna. En Excel, la anchura por defecto de una columna es de 8 y 43 caracteres, o 10 y 71 puntos. La anchura estándar de una columna no es suficiente para visualizar el contenido completo de una celda. El ancho real que se ve en la pantalla de Excel varía en función del ancho de la fuente definido para el estilo normal del libro. Cambiar la fuente predeterminada también cambia el ancho de la columna. Este comportamiento se produce debido a que la forma en Excel almacena la información de ancho de columna para fuentes individuales. Excel comienza con un ancho predeterminado de 8 caracteres y lo convierte en un número determinado de píxeles en función de la fuente del estilo normal. Después de eso redondea este número hasta el múltiplo más cercano de 8 píxeles, de modo que el desplazamiento entre las columnas y las filas es mucho más rápido. El otro método es el de autoajustar a la selección. Con este método podemos modificar la altura de una columna para acomodarla al dato de entrada más ancho. Se puede utilizar el método del menú. El siguiente método es ancho estándar de columna. Excel nos permite modificar la anchura estándar para todas las columnas de la hoja que tienen asignada dicha anchura.
Todas las columnas pasan a tener la anchura estándar, excepto aquellas que tuvieran asignada una anchura particular. La anchura estándar de una columna no es suficiente para visualizar el contenido completo de una celda. Excel también nos permite cambiar o asignar un color a las etiquetas de las hojas de cálculo. Es posible que no se pueda ver el cambio mientras la hoja que se esté coloreando todavía esté activa. Por lo tanto, hay que seleccionar otra para ver los cambios aplicados. Una forma de cambiar el color es hacer clic con el botón derecho sobre la propia etiqueta y en el menú contextual se encontrará la opción Color etiqueta. Excel también nos permite ocultar cualquier hoja de un libro y generalmente lo hacemos para quitarla de la vista del usuario, de manera que no se pueda ver el contenido. Para ocultar las hojas primero se selecciona y sabemos que para seleccionar más de una hoja debemos tener pulsado la tecla Control y ir seleccionando las hojas que se quieren ocultar. No se pueden seleccionar todas las hojas, al menos una tiene que quedar en el libro de trabajo. Por último, se pueden ocultar y mostrar hojas en Excel. Para apartarlas de la vista del usuario del libro de Excel, las hojas que se quieran ocultar. Para mostrar una hoja de Excel oculta, solamente se tiene que clicar con el botón derecho del ratón sobre cualquier hoja visible y elegir la opción Mostrar. Y si hay varias hojas ocultas, aparecerá también una ventana en la que se puede elegir qué hoja se quiere mostrar y a continuación podemos pulsar Aceptar. A mí me tocó el tema insertar y eliminar elementos. En este tema vamos a ver las diferentes formas de insertar y eliminar filas, columnas, celdas y hojas. Operaciones muy útiles cuando tenemos un libro ya creado y queremos retocarlo o cuando la mitad del diseño de una hoja nos da cuenta que se nos ha olvidado colocar una fila o columna. El primer tema que vamos a ver en este tema es insertar filas en una hoja. Este tema nos explica que en muchas ocasiones, después de crear una hoja de cálculo, nos daremos cuenta de que nos falta alguna fila en medio de los datos ya introducidos. Para añadir una fila se utilizan solo 3 pasos, que es seleccionar la fila sobre la que quieres añadir la hoja, ya que las filas siempre se añaden por encima de la seleccionada. Seleccionar el menú insertado del apartado Celdas en la pestaña Inicio. Y el tercer paso es elegir la opción Insertar filas de hoja. Añadir filas de hoja de cálculo nos hace que el número de la fila varíe. Seguirá haciendo. Lo que pasa es que elimina las últimas hojas, tanto como las filas añadidas. Si le intentas añadir filas y Excel no te deja, seguro que las últimas filas contienen algún dato. El tema 2 es insertar columnas en una hoja. Excel también nos permite añadir columnas, al igual que filas. Para añadir una columna seguiremos los siguientes pasos, que es seleccionar la columna delante de la cual quieres añadir otra, ya que las columnas siempre te añaden a la izquierda de la selección. El segundo, selecciona el menú Insertar a la pestaña Inicio.
Todas las columnas por la derecha de la nueva incrementará una posición. Añadir columnas a una hoja de cálculo no hace que el número de columnas varíe según haciendo columnas. Lo que pasa es que se eliminan las últimas tantas como columnas añadidas. Si intentas añadir columnas y Excel no te lo permite, seguro que las últimas columnas contienen algún dato. El tercer tema es insertar celdas en una hoja. En ocasiones lo que nos interesa añadir no son las filas ni columnas, sino únicamente un conjunto de celdas dentro de la hoja de cálculo. Selecciona las celdas sobre las que quieres añadir las nuevas y pulsa al menú Insertar. Selecciona la flecha del menú Insertar. Elegir la opción Insertar celdas. Esta opción no aparece si no tienes celdas seleccionadas. Aparece el cuadro de diálogo Insertar celdas. Cuando insertamos celdas en un formato diferente al que por defecto, al igual que por las filas y columnas, nos aparecerá el botón para poder limpiar el formato que debe tener una celda, dependiendo de si está insertada desplazando hacia la derecha o hacia abajo. Nos aparecerá el cuadro visto anteriormente para la inserción de columna o fila. Este cuadro no funciona de la misma forma que para columnas o filas. Insertar hojas en un libro de trabajo. Si necesitas trabajar con más de 3 hojas en un libro de trabajo, tendrás que añadir más. El número de hojas puede variar de 1 a 255 hojas. Para poder añadir una hoja seguiremos los siguientes pasos. Situarse en la hoja posterior a nuestra nueva hoja, ya que las hojas siempre se añadirán a la izquierda de la seleccionada. Seleccionar el menú Insertar, elegir la opción Insertar hoja, o bien pulsar la combinación de teclas Mayús más F11. Otras formas es pulsar el botón Insertar hoja de cálculo en la zona inferior. En este caso se insertará a continuación de las extintes, es decir, a la derecha de todo. Eliminar filas y columnas de una hoja. Para eliminar filas, seguir los siguientes pasos. Seleccionar las filas o columnas a eliminar. Seleccionar el menú Eliminar de la pestaña Inicio. Elegir la opción Eliminar filas de hoja o eliminar columnas de hoja. Al eliminar las filas o columnas de nuestra hoja de cálculo, no varía el número de filas o columnas. Seguirá siendo filas y columnas. Lo que pasa es que añaden al final de la hoja tantas como filas o columnas eliminadas. Eliminar celdas de una hoja. Para eliminar varias celdas, seguir los siguientes pasos. Seleccionar los datos en el menú Eliminar la pestaña de inicio. Luego elige una opción Eliminar celdas, o bien seleccionar las filas y pulsa la combinación de teclas. Aparecerá el cuadro de diálogo de la imagen Elimina
cómo quieres realizar el desplazamiento, observa cómo desde aquí también te permite eliminar filas o columnas enteras. Por último, hacer clic aceptar. Eliminar hojas de un libro de trabajo. Para eliminar una hoja, seguir los siguientes pasos. Situarse en la hoja eliminar. Seleccionar el tema eliminar de la pestaña inicio. Elegir la opción eliminar hoja. El siguiente tema que me tocó es corrección ortográfica. En este tema vamos a ver la herramienta autocorrección de Excel para que el programa nos corrija automáticamente ciertos errores que suelen cometer a la hora de escribir textos en hoja de cálculo, así como manejar la corrección ortográfica y dejar nuestras hojas de cálculo libres de errores, lo que nos hace más presentables. El primer tema es configuración, la autocorrección. Esta herramienta nos ayuda a corregir automáticamente errores habituales de escritura para visualizar y poder modificar algunas de las opciones autocorrección asignadas por defecto. Seguir los siguientes pasos. Hacer clic en el menú Archivo, seleccionar opciones. En el cuadro de diálogo que se abrirá, selecciona la categoría Revisión. Aquí tienes muchas de las opciones que conciernen a la corrección de textos en Excel. Aparecerá un cuadro de diálogo autocorrección como el que mostramos en la imagen. Si activas la casilla Corregir 2 mayúsculas seguidas, nos permitirá que a la hora de escribir una palabra las 2 primeras letras estén en mayúscula y el resto en minúscula. Si activas la casilla Poner en mayúscula la primera letra de una oración, Excel comprobará que a la hora de escribir una frase, si la primera letra está en mayúscula, en caso de que no le esté, automáticamente la cambiará. Poner en mayúscula los nombres de días. En caso de encontrar una palabra que corresponda a un día de la semana, Excel pondrá automáticamente la primera letra en mayúscula. Corregir el uso accidental de bloqueo mayúscula. En caso de empezar una frase, si la primera letra está en minúscula y el resto en mayúscula, Excel entiende que el bloc mayúscula del teclado está activado por error y automáticamente corrige el texto y desactiva la tecla. Reemplazar texto mientras se escribe. Activa una lista de situaciones de la parte inferior del cuadro de diálogo que se encuentran muchos de los elementos comunes a situar, de forma que Excel reemplazará el texto que coincida con alguna de las columnas a la izquierda por el texto en el que aparece la columna de. Al final, cuando hayas configurado la autocorrección, hacemos clic sobre el botón aceptar para aceptar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo. El siguiente tema es verificación de la ortografía. Excel dispone de un corrector ortográfico que nos permite detectar errores ortográficos dentro de nuestra hoja de cálculo. Para ello, Excel busca cada palabra en su diccionario y cualquier palabra que no encuentre la considera como posible palabra errónea. Evitar que haya errores en nuestro texto es mucho más fácil. No obstante,
Conviene saber que si al revisar un documento Excel no encuentra ningún error, no quiere decir que necesariamente así sea, ya que hay errores que Excel no puede detectar, pues depende del texto. Por ejemplo, esta y esta son dos palabras, están en el diccionario. Si escribimos esta hoja está bien, no detectará el error en el segundo, esta. Para corregir una hoja de cálculo o parte de ella, seguir los siguientes pasos. Situarse en la primera celda de la hoja de cálculo, seleccionar la pestaña Revisar y elegir la opción Ortografía. En caso de encontrar algún posible error ortográfico, aparecerá en el cuadro de diálogo Ortografía. En la parte superior aparecerá un mensaje que nos advierte de la palabra que no ha encontrado en su diccionario y por lo tanto puede ser errónea. En el cuadro Sugerencias tenemos una lista con posibles soluciones a nuestras correcciones. Si la palabra es correcta, podemos utilizar cualquiera de los siguientes botones: omitir una vez, omitir todas. Si la palabra es errónea y la palabra correcta se encuentra en la lista de sugerencias, la seleccionaremos. Si no se encuentra en la lista de sugerencias, la escribiremos directamente en el cuadro. No está en el diccionario. Y a continuación utilizaremos cualquiera de los siguientes botones: cambiar o cambiar todas. Autocorrección, para que además de realizar la corrección de la hoja, la situación se añade en la siguiente lista de autocorrección explicadas en el punto inferior. Al utilizar cualquiera de los botones anteriores, Excel seguirá con la corrección hasta el final. Si encuentra errores, nos volverá a enviar un mensaje. Cuando Excel ya haya llegado al final del documento, nos avisará. Hacer clic sobre el botón aceptar. Y eso es todo. Gracias. Bueno, del capítulo 11, impresiones, vamos a ver las diferentes técnicas relacionadas con la impresión de datos, como puede ser el diseño y la configuración de las páginas a imprimir y la operación de imprimir los datos. En base al capítulo 11 vendrán subcapítulos de 11.1, que serían vista de diseño de página, 11.2, configuración de la página, 11.3 e imprimir. Lo que viene basándose en 11.1, vista, diseño de la página. En anteriores versiones existía la vista preliminar como herramienta para visualizar nuestra hoja antes de imprimirla y modificar ciertos aspectos estéticos. Por ejemplo, en el Excel 2010 la vista preliminar como tal está mucho más limitada y sirve únicamente para dar una última ojeada al aspecto general antes de imprimir. Las veremos más adelante. El cual de estas podemos observar cómo modificar el diseño de página cuando accedemos a esa opción desde la pestaña de vista. Como al igual si observamos la forma de visualizar que cambiará el aspecto desde su vista, podemos seguir trabajando con una hoja de cálculo como hasta ahora. La única diferencia es que sabremos cómo quedará la hoja al imprimirla. Veremos los saltos, la de página, márgenes, encabezados y pies de páginas, y sin saber cuántas hojas ocuparán y cómo están ajustadas los datos de la página. También, en cuanto al mover las barras de desplazamiento, un pequeño cuadro informativo nos indicará en cómo la columna de fila estamos situadas. También aparecerá la regla de superficie en la izquierda. En ellas podemos ajustar los márgenes de forma sencilla arrastrando sus límites. Las pestañas vistas permite personalizar qué elementos que nos muestran. Así como con la opción de Zoom
se abre una nueva ventana que nos permite escoger entre varios valores. La opción central devuelve a la vista de 100%, es decir, que el tamaño sea real, ampliarla en una sesión de zoom a 400, concentrando una celda o objeto seleccionado. Yendo al capítulo 11.2, configurar página. Antes de imprimir esta hoja de cálculo nos indicará cuándo es conveniente que configuremos la página para modificar factores que afectan a la presentación de las páginas impresas, como la orientación, encabezados, pies de página o tamaño del papel. El cuadro de diálogo de configuración de página está organizado en varias pestañas. La primera de las fichas se denomina página y permite indicar características de como la orientación del papel, el tamaño del papel que utilizamos y otros parámetros. Al igual que para modificar los márgenes superior, inferior, derecha, izquierda de las hojas de imprimir, utilizaremos la ficha de márgenes. En la ficha de encabezado de pie de página podrás personalizarlos y ajustar diferentes parámetros. La última ficha es la hoja que nos permite definir cómo queremos que se imprima los datos contenidos de la hoja. Como decir, en el área de la impresión podrás indicar el rango de celdas a imprimir. Al imprimir títulos podrás activar diferentes opciones. Y así como en el recuadro de imprimir podrás activar opciones como líneas de división, blanco y negro, calidad de borrador, encabezados de filas en columnas y comentarios. De luego viene 11.3, pasos de imprimir. Si hemos pulsado imprimir en la vista previa desde la ventana inferior o bien seleccionando con la opción de imprimir del menú del archivo, veremos la siguiente ventana. También podemos utilizar la opción de comando en la combinación de teclas de Control más P para acceder a ella. De esta vamos a elegir la opción de imprimir del documento, escoger qué impresora queremos utilizar en la impresión del documento en caso de que no queramos utilizar la predeterminada que tiene seleccionada por defecto. Ante esta nos da las opciones qué hojas queremos imprimir del todo, si bien seleccionamos alguna que queramos ejecutar, las intercalaciones de datos que varían por las copias sin intercalación. Y ante esta, cuando todo esté listo para la impresión y queda como desees, podrás pulsar el botón de imprimir de la superficie, la cual aparece en la zona superior y listo. Del capítulo 12 en gráficos vamos a ver lo que sería 12.1 introducción, 12.2 crear gráficos, 12.3 añadir una serie de datos, 12.4 características y formatos del gráfico, 12.5 modificar el tamaño y distribución de un gráfico, 12.6 modificar la posición de un gráfico, 12.7 los miniográficos. En la introducción de 12.1 dice que un gráfico es la representación gráfica de los datos de una hoja y de cálculo que facilita su interpretación. Así como vamos a ver en esta unidad cómo crear gráficos a partir de unos datos introducidos en una hoja de cálculo. La utilización de los gráficos hace más sencilla e inmediata la interpretación de datos. A menudo de un gráfico nos dice mucho más que una serie de datos calificados por filas y columnas. Así como bien sabemos, como un gráfico incrustado, insertado al gráfico es una hoja normal como cualquier otro objeto o como hoja de gráfico. Crear un gráfico en una hoja exclusiva para el gráfico. En las hojas del gráfico no existen celdas, ningún otro tipo de objetivo. De esta manera vamos a ver la creación de los gráficos, lo cual nos indica 12.2. Para insertar un gráfico tenemos varias opciones, pero siempre utilizaremos la sección gráficos que se encuentra en la pestaña Insertar. Esto nos menciona que dice que es recomendable que tengamos seleccionado el rango de celdas,
qué quieres con que participen en el gráfico. De esta forma Excel podrá generar automáticamente. En caso de lo contrario, el gráfico se mostrará en blanco o no se creará debido a un tipo de error en los datos que se solicitan. En base a eso podemos ver listados como gráficos disponibles. Seleccionado uno, pulsa aceptar para empezar. De lo contrario, se dice que el diseño de presentación y formato es la herramienta de los gráficos. Esto nos conlleva a añadir una serie de datos, los cuales nos especifica 12.3 del subcapítulo, que en este paso es más importante de todos, ya que en él definiremos qué datos queremos que aparezcan en el gráfico. Si observamos que la pestaña de diseño, encontraremos dos opciones más útiles relacionadas con los datos, lo primero nos fijaremos en el botón seleccionar datos, desde el que abre la siguiente cuadro de código. En el campo rango de datos del gráfico debemos indicar el rango de celda que se tomará en cuenta para crear el gráfico. En el caso de la imagen hemos englobado de la celda A1 al B13 26 celdas. Para escoger los datos puedes escribir el rango o bien pulsar el botón de rango y seleccionar las celdas en la hoja. Si haces clic en el botón de celdas ocultas y vacías, abrirás un pequeño cuadro de diálogo desde donde podrás elegir qué hacer con las celdas que no tengan datos o estén ocultas. Acá podemos observar las ventanas y un gráfico de mes en ventas, lo cual fue realizada en base a las indicaciones anteriores. En el subcapítulo 12.4 características y formatos del gráfico, en la pestaña de presentación podrás encontrar todas las opciones relativas al aspecto del gráfico. Por ejemplo, en la sección de ejes podrás decidir qué ejes mostrar o si quieres incluir líneas de cuadrícula para leer mejor los resultados. En ambos casos dispondrás de las opciones en las líneas y ejes verticales y las horizontales, y en cuanto a ellos podrás escoger entre distintas opciones cuántas líneas mostrar, si los ejes tendrán o no etiquetas descriptivas o qué escala de valores manejarás, entre otras. Te recomendamos que explores estas opciones, exclusive la última opción, más opciones en la sección de etiquetas podrás establecer las literales en el contexto, se mostrarán en el gráfico o configuración la leyenda. Ante esta, la primera opción, área de trazado, solo estará disponible para los gráficos bidimensionales, cuadro, gráfico, plano interior o gráfico de giro 3D. Modifican el aspecto de los gráficos tridimensionales disponibles. De estas opciones nos permitirá aplicar diversos estilos sobre tus gráficos. Para ello simplemente selecciona el área completa del gráfico a uno de sus componentes, área, barras, leyenda, y luego haz clic en el estilo que más te ajuste o lo que buscas. Para modificar el tamaño y distribución de un gráfico también puedes seleccionar los elementos gráficos para modificarlo. Cuando tienes un elemento seleccionado aparece una especie de marco en el gráfico. Este marco consta de 8 conjuntos de 3 puntos cada uno. Los controles que se encuentran en el medio, cada una de las esquinas establecen el ancho y largo del objetivo. Haz clic sobre ellos y arrástralos para modificar sus dimensiones. Haciendo clic y arrastrado los controles de las esquinas podrás modificar su tamaño manteniendo el alto y el ancho que hayas establecido. De esta forma podrás escalar el objeto haciendo más grande o pequeño. En el subcapítulo 12.6 modificar la posición de un gráfico, Excel te permite decidir la posición del gráfico en el documento. Para ello selecciona el gráfico, sitúate en la pestaña diseño de las herramientas de gráficos,
Pulsa sobre el botón Mover gráfico y encontrarás la sección ubicada. Se abrirá lo siguiente cuadro del diálogo. La primera opción te permite establecer el gráfico como una hoja nueva. Elige el objeto que podrás mover el gráfico en esa hoja ya existente. Si utilizas este método de gráfico, quedará flotante en la hoja que podrás situarlo en la posición y con cuál tamaño que tú elijas. Y ante esto, además, también puedes mover el gráfico arrastrándolo dentro de la misma hoja o bien a otra. Como subcapítulo 12.7, los miniográficos. Ahora ya que sabes cómo utilizar gráficos, vamos a hablar de los miniográficos. Se trata de una novedad de Excel 2010 que permite insertar un pequeño gráfico representativo en una única celda que representará a única serie de datos. De esta forma podrás ver a una ojeada y tendencia de representación de los determinados valores. A pesar de que el miniográfico se contiene en una única celda, no es posible borrarlo. Seleccionándola, Imágenes, diagramas y títulos. Una vez tengamos nuestro libro definido, podemos mejorar incluyendo ilustraciones. Excel permite insertar imágenes desde archivo, imágenes prediseñadas pertenecientes a una galería que tiene Excel, formas, es decir, líneas, rectángulos, elipses, etc. Para diseñar nuestros propios dibujos, SmartAd, varias plantillas para crear organigramas, Borat, rótulos disponibles de una galería que se puede personalizar con diversas opciones. Sobre las imágenes y dibujos pueden realizarse multitud de operaciones como mover, copiar, cambiar el tamaño y variar intensidad, etc. Para ello disponemos de varias barras de herramientas que iremos viendo, fundamentalmente las pestañas de diseño y formato que vimos en los gráficos. Como todos los elementos, no hay excusa para diseñar hojas de cálculo con un componente gráfico atractiva. Insertar imágenes prediseñadas. Para insertar una imagen prediseñada del catálogo de Office o de nuestra propia colección debemos seguir los siguientes pasos. Hacer clic sobre el botón de la pestaña Insertar. Aparecerá el panel Imágenes prediseñadas de la derecha de la ventana de Excel. Las ilustraciones de la galería están etiquetadas bajo conceptos de formas que, por ejemplo, la imagen de la Torre Eiffel está relacionada con los conceptos de arquitectura, edificios, Europa, Francia y París, etc. En el cursor Buscar podemos escribir el concepto que buscamos. Si se trata de una de las palabras clave relacionada a una imagen, se mostrará la palabra cable asociada a cada ilustración. Se puede editar desde la flecha y aparece si situamos el cursor sobre una ilustración de la galería. De los recursos deben ser, podemos especificar de un tipo de archivo multimedia, como estamos buscando imagen, fotografías, sonidos, etc. Si tienes conexión a internet y marcas la casilla para incluir contenido de Office.com, permitirás que se busque más recursos en la web. Cuando ya tengamos todos los parámetros de la búsqueda definidos, podemos sobre el botón buscar y nos aparece una lista con una vista previa con los archivos localizados. Si no encuentras nada con la palabra clave que has ilustrado, podemos pulsar el botón buscar sin escribir algún concepto. De esa forma se mostrará la lista completa. Para añadir la ilustración de la hoja de cálculo, haremos clic sobre ella. Al realizar, buscamos la imagen que puede ser el sistema solicitado de interés del CD-ROM de Office 2010 para conseguir imágenes del disco duro. Insertar imágenes desde archivo. También podemos insertar imágenes no clasificadas como prediseñadas, como también pueden ser imágenes fotográficas creadas por nosotros o descargadas de internet. Para insertar cualquier archivo de imagen debemos hacer clic en el botón. Aparecerá el cuadro de diálogo Insertar imagen para escoger la imagen desde el disco duro. El aspecto del cuadro puede evitar una función del sistema operativo que utilice. Una vez seleccionado el archivo que queremos importar, pulsaremos el botón Insertar y la imagen se copiará a nuestra hoja de cálculo. Insertar captura de pantalla. Una opción que puede ser útil de la captura de pantalla. La captura de pantalla es una imagen exacta de lo que está visualizando la pantalla de tu ordenador. Los pasos para realizar la captura de pantalla normalmente son: 1. Pulsar la tecla Implant, imprimir pantalla para hacer la foto, copiar lo que estamos visualizando y se guardará en los portapapeles. 2. Pegar la imagen en editor de dibujo, como puede ser en Paint. 3. Guardar la imagen. 4. Insertar la imagen en Excel desde la pestaña Insertar y la opción Imagen desde Archivo. En Excel 2010 podemos evitar todos los pasos simplemente con un botón.
Hacer clic sobre captura de pantalla se despliega un menú que permite escoger qué captura queremos. Eso se debe a que esta herramienta lo que hace es una imagen por cada una de las ventanas abiertas no minimizadas. También dispone de la opción recorte de pantalla. Es similar a la herramienta recorte incluida en el Windows 7. Te permite escoger qué zona correcta de la ventana quieres quedarte. Otro punto interesante es tener en cuenta que la propia ventana de Excel no aparece en la captura, se omite como si no existiera, de forma que podemos disponer de las capturas sin preocuparnos porque Excel nos tape zonas de la ventana o nos quite espacio de la pantalla. La captura se insertará a su tamaño real, pero no te preocupes porque podrás manipular la imagen para cambiar de tamaño y otras propiedades. Manipular imágenes. De forma general, para manipular cualquier objeto, imagen, dibujo, guardar, insertar en nuestra hoja de cálculo debemos seguir los pasos. 1. Mover un objeto. Tenemos que seleccionar haciendo un clic sobre una vez seleccionado el paréntesis enmarcada con unos puntos los controladores de tamaño. Si presionamos el puntero del ratón sobre el objeto cambiará el aspecto de la flecha. Presionando esto solo tienes que arrastrar la imagen sin soltar el botón del ratón hasta llegar a la posición deseada. Para modificar su tamaño, situar el cursor de la esquina del objeto y cuando cambie de forma un botón flecha hacia clic y arrastrando todo lo conseguir el nuevo tamaño. Para cambiar otras propiedades del objeto debemos utilizar la formación definida para esta opción que iremos viendo a lo largo del tema. Para manipular una imagen debemos seleccionarla haciendo clic sobre ella. En ese momento desaparecerá el menú de herramientas de imagen con la pestaña Formato. Utilizando esta barra podemos realizar modificaciones. Permite cambiar el aspecto de la imagen tiñéndola con un determinado color o utilizando efectos artísticos como el enfoque o el texturizado o el efecto fotocopia. Permite cambiar la imagen existente por otra almacenada del disco duro. En Excel 2010 el brillo y el contraste se ajustan desde el mismo botón Correcciones. Permite hacer volver la imagen a su estado original desde antes de que se hubiésemos aplicado algún cambio. Hace que la imagen se comprima cuando mucho es menos espacio en el documento de Excel. Si ejecutas esta opción es posible que no puedas volver al estado original. Además, la imagen puede perder resolución. Puedes recortar la imagen utilizando esta herramienta. Simplemente selecciona el área rectangular de la imagen que quieras mantener, el resto de la desechará. Te volteará horizontal o vertical la imagen. Permite elegir entre los diferentes bordes de la imagen. Estilo de imagen. Permite aplicar un estilo rápido a la imagen para hacerla más atractiva. Puedes aplicar diferentes estilos, muchos de ellos en 3 dimensiones, a la imagen utilizando este menú de configuración. Word dispone de herramientas que nos permite realizar nuestros propios dibujos. Si no eres muy hábil dibujando con el ratón, no te preocupes. Mediante las formas dispondrás la multitud de formas listas para utilizar y permitir realizar esquemas, diagramas de flujo y otros muchos gráficos. Y si te gusta realizar tu propio dibujo, también dispones de tu recta, curvas ajustables y dibujos a mano alzada para que tu imagen se proponga trabajar. Al hacer clic en el menú Formas aparecerá el listado de todas las formas disponibles del programa. Selecciona la que más te guste y haz clic sobre ella y enseguida podrás volver a la hoja de cálculo y establecer el tamaño que tendrá la forma. Para ello haz clic en una hoja sola y sin soltar el botón rastreador para ocupar toda la zona que quieras que tome la forma. Añadir textos a los gráficos. Se puede añadir texto a un dibujo mediante botón de texto. De la pestaña Formato deberemos hacer clic y arrastrar para dibujar el cuadro del texto en la zona en la que queremos insertar el texto y continuar insertando el texto. Otras formas más cómodas de añadir el texto al interior de un gráfico es haciéndole clic a un gráfico del botón derecho del ratón para que aparezca el menú contextual, elegir la opción modificar texto y automáticamente se nos creará un cuadro de texto ajustado al espacio disponible del gráfico. Aquí tienes un ejemplo del dibujo con texto. Insertar diagramas SmartApp. Si lo que queremos es crear un diagrama de procesos o organigrama, no es necesario que lo creemos a partir de formas. Podría ser un tedioso ir dibujando cada uno de sus elementos. Para la función existe la opción de SmartApp que entraremos a partir de la pestaña Insertar. Al hacer clic a ella se abre una ventana que nos permite elegir el tipo de diagrama que queramos. Hay muchos tipos entre los que podemos elegir listas, procesos, ciclos, jerárquicas, pirámides, etc. Hay que seleccionar uno y pulsar aceptar
De esta forma se insertará la hoja de cálculo y apreciaremos algunos cambios en el entorno del trabajo. Mientras el diagrama se esté seleccionando, veremos una zona superior a la nueva barra de herramientas SmartTag que incluye dos pestañas, una para el diseño y otra para el formato. Las herramientas de formato son similares a las que ya hemos visto. La pestaña de diseño es la opción más utilizada de la agregar formas que nos permite ir añadiendo elementos de diagrama a la posición que necesitamos a la posición cerrada relativa al elemento que tengamos seleccionado. Otra opción muy utilizada es derecha e izquierda para cambiar al lado del elemento seleccionado. Todos los dichos hasta ahora son SmartTag corriente a la organización y informa sus elementos por un diagrama que no tiene sentido. Si sus elementos no tienen un texto, cuando creamos un diagrama de SmartTag se inserta la hoja de cálculo incluyendo además un pequeño recuadro con el esquema que sigue el mismo. Podemos modificar el texto de los elementos desde ahí o bien directamente desde el interior de los elementos. Si borras todo el texto de uno de los elementos desde el panel izquierdo, este se eliminará del diagrama del mismo modo. Si pulsas la tecla Intro desde el elemento se creará uno nuevo al mismo nivel. Puedes convertirlo en hijo pulsando la tecla Tabulación y el padre pulsando Retroceso. Insertar Word. Mediante el Word se puede crear títulos y rótulos desde nuestra hoja de cálculo. Solo tenemos que introducir y seleccionar el texto en el que queremos aplicar este estilo. Word y automáticamente Word creará un objeto gráfico. Una vez hemos aplicado Word a un texto, dejamos que el texto y pasamos a tener un gráfico. Quiere decir que, por ejemplo, el corrector ortográfico no detecta un error en un texto Word y también en el texto Word se asegura las reglas de alineación en los gráficos. Para iniciar Word haremos clic en el botón Word en la pestaña de insertar. Al hacer clic sobre el icono aparecerá un listado con la galería de Word como lo que vemos aquí. Haciendo un clic seleccionando el tipo de letra que más nos guste. A continuación se mostrará el texto de la hoja de cálculo dispuesto para hacer modificaciones. Si hemos seleccionado el texto previamente no será necesario teclearlo ya que aparecerá ya escrito. También podemos elegir la fuente, el tamaño y el estilo de letra después de la pestaña de inicio y formato. Insertar un cuadro de texto. Al igual que el Word, crear objetos de qué tipo imagen que representa un título. El cuadro de texto también sirve para contener texto. Se suele utilizar cuando necesitamos escribir sobre una imagen. Por ejemplo, queremos dejarlo flotando entre varias celdas sin que el texto se encuentre contenido de una de ellas. Principalmente nos ofrece pues la flexibilidad de la hora del subtítulo en cualquier parte de la hoja sin limitaciones que tiene el texto plano. Además conserva algunas de las características del texto de la pestaña de inicio, que se puede aplicar formas de negritas, cursivas y subrayado, notificar la fuente y su tamaño, entre otras propiedades. También se somete a la revisión de ortográfica. Por contra, también tiene limitaciones al tratarse de un objeto que comporta como tal. Esto significa que no puede hacerse cálculos ni trabajos por los datos escritos en él. Por esta razón no conviene utilizarlo lo más que cuando es necesario. Para insertar, pulsa la pestaña Insertar y luego haz clic sobre el botón cuadrado. Debes hacer clic en cualquier zona del libro de cálculo para introducir el texto. Aprovechemos este objeto para aplicar algunos conceptos. Los objetos de tiene de imagen son las autoformas, las imágenes importadas desde un archivo de la galería y por supuesto los cuadros de texto tienen características. En una ocasión nos puede resultar muy inútil para establecer que su ordenador quiere que se encuentre en cada uno de los objetos más tercera dimensión, es decir, cuál es la encima de cuál. De forma complementaria, cuando insertamos un objeto y luego insertamos otro y lo colocamos sobre el interior, es inútil insertar porque siempre adelante es posible que no los interese. Por eso existen botones traer adelante, enviar atrás, el grupo de organización en la fecha, formato. Además también se puede que quieras agrupar objetos para que comparten como uno solo. Por ello dispones del botón agrupar, también el grupo de organización, y no tendrá un ejemplo por mover uno a uno los objetos hasta la posición, sino que podrás moverlos todos juntos. Por supuesto podremos desagrupar los objetos que han sido agrupados previamente utilizando el botón con su nombre. Tablas de Excel. Una tabla de Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros en las que la primera fila contiene la cabecera de la columna, los nombres de los campos, y la demás fila contiene los datos almacenados. Es como una tabla de base de datos. De hecho, también se denomina lista de base de datos. Cada fila es un registro de entrada por lo que podremos componer
como máximo una lista de 225 campos y 65.535 registros. Las tablas son muy útiles porque además de almacenar información incluyen una serie de operaciones que permiten realizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Entre las operaciones más integrantes que podemos realizar con la lista tenemos ordenar de registro, filtrar el contenido de la tabla por algún criterio, utilizar fórmulas de la lista añadiendo algún tipo de filtrado, crear un resumen de los datos, aplicar formas a todos los datos. En versiones más antiguas el Excel las tablas se dominaban en lista de datos, incluso es posible en algunos cuadros de diálogo se refiere a las tablas de lista. En este tema profundizaremos sobre este tipo de tablas. Crear una tabla. Para crear una tabla tenemos que seguir los siguientes pasos. Seleccionar el rango de celdas con datos o vacías en que queremos incluir la lista. Selecciona la tabla a la pestaña Insertar. Aparecerá a la continuación el cuadro de diálogo Crear tabla. Si nos hemos saltado el paso anterior previamente de las celdas, podemos ver ahora. Si en el rango seleccionado hemos incluido la fila de cabecera, recordando activarnos la sencilla vertical de la lista que encabezado. Al finalizar, clic en aceptar. Al cerrarse el cuadro de diálogo podemos ver en la banda de opción aparecerá la pestaña diseño correspondiente a las herramientas de la tabla. Y en la hoja de cálculo aparece un rango seleccionado con formato propio de la tabla. Modificar los datos de una tabla. Para modificar o introducir nuevos datos de una tabla podemos teclear diferentes los nuevos valores de ella o bien podemos utilizar un formulario de datos. Esta segunda opción viene muy bien, sobre todo si es la lista muy grande. Veamos un ejemplo. Tenemos la siguiente lista con información de nuestros clientes. Un formulario de datos es un cuadro de diálogo que permite al usuario escribir o mostrar con facilidad una tabla entera de datos, un registro. Para abrir el formulario de datos tenemos la posición de la lista que está activar y pulsar el icono del formulario. Como esta opción está directamente disponible en la cinta de opciones, vamos a añadir a la barra de acceso rápido pulsando el menú de archivo, opción personalizar cinta y agregar el icono formulario de la siguiente sección de los campos que no están en la cinta de opciones. Al crear el formulario disponemos de algunos botones nuevos. Sirve para introducir un nuevo registro, eliminar el registro que está activo, restaurar, deshacer los cambios efectuados, buscar anterior se desplaza al registro anterior, buscar siguiente se desplaza al siguiente registro, criterio sirve para aplicar un filtro de búsqueda, cerrar, cierra el formulario. Para cambiar los datos de un registro primero nos posicionamos sobre el registro, luego reactivamos los datos que queramos. Para desplazar por los campos podemos utilizar la tecla de devolución. Si nos hemos equivocado y hemos querido guardar los cambios, hacemos clic en el botón restaurar. Si queremos guardar los cambios pulsamos la tecla intro. Para crear un nuevo registro hacemos clic en el botón nuevo. Excel se posicionará en un registro vacío, solo que quedará rellenado y pulsado el intro de restauración para aceptar a cancelar respectivamente. Después de aceptar, Excel se nos posiciona un nuevo registro en blanco por si queremos insertar varios registros una vez agregados los registros anteriores. Hacer clic en cerrar. Para buscar un registro y posicionar podemos utilizar los botones buscar anterior y buscar siguiente o ir directamente al registro concreto. Introduciendo un criterio de búsqueda pulsamos el botón criterios o con la que podamos el formulario para introducir el cierre de búsqueda. Al similar formulario de datos encima de la columna de botones aparecerá la palabra criterios. Por ejemplo, si buscamos un registro con el valor de Ana, en el campo nombre escribimos Ana y en el nombre y pulsamos el botón buscar siguiente. Excel vuelve a formulario de datos y nos posiciona el registro del nombre de Ana. Modificar la estructura de la tabla. Pulsando en el icono cambiar la tabla podemos seleccionar un nuevo rango de datos. Por si la tabla contiene encabezados, estos deben permanecer en la misma posición, así como la que solo podremos aumentar y disminuir filas. Podemos modificar directamente el rango de filas y columnas estirando o encogiendo la tabla desde la esquina inferior derecha. Cuando necesitamos añadir una fila a la tabla para continuar introduciendo datos, solo tenemos que pulsar la tecla Tab desde la última celda y aparecerá una. Si necesitamos insertar filas y columnas entre la fila existente de la tabla, podemos hacerlo desde el botón insertar de la pestaña del inicio, también desde el menú contextual de la tabla.
Para eliminar la fila o columnas deberemos posicionar sobre una celda y elegir filas o columnas de la tabla en el botón eliminar disponible de la pestaña de inicio y en el menú contextual de la tabla. Seleccionando una celda o fila o columna, pulsando la tecla superior, eliminar los datos seleccionados pero no la estructura de la tabla. Para eliminar la tabla completa, selecciona toda la tabla y pulsamos Sur. Si deseamos eliminar la estructura de la tabla para conservar los datos en la hoja, entonces pulsamos Convertir en rango en la pestaña de diseño. Estilo de la tabla. Una forma fácil de dar a combinación de colores de la tabla del resultante elegante es escogiendo uno de los estilos predefinidos disponibles de la pestaña disponible de la pequeña tabla. En la opción de estilo de la tabla podemos marcar, desmarcar o otros aspectos como que la columna o filas aparezcan remarcadas en la banda o se muestre resaltando, especial en la primera y última columna. Las bandas y resaltados dependerán del estilo de la tabla, por lo que lo demás a cada celda se le podrá aplicar los colores de fuente y fondo, condicionales, etcétera, que a cualquier celda de la hoja de cálculo. Esta es una tabla, se ha cambiado el estilo y se ha marcado como opciones primera y última columna. Ordenador de una tabla de datos. Para ordenar los datos de una tabla lo haremos de la misma forma que ordenamos en los datos de la celda sin ninguna estructura a través de los botones situado en la pestaña de datos o bien desde el botón. La única diferencia será que al estar los datos está bien delimitados, los ordenadores siempre realizar sobre propia tabla de columnas completas, pero además si nos fijamos en los cabezados de la propia tabla vamos a que contienen una pequeña flecha. En esta unidad, estudiaremos qué son las macros, en qué nos pueden ayudar y cómo crear macros automáticamente. La forma más fácil e intuitiva de crear macros es crearlas mediante el grabador de macros, del que dispone Excel. Este grabador de macros te permite grabar las acciones deseadas que posteriormente las traduce a instrucciones en VBA, las cuales podemos modificar posteriormente si tenemos conocimientos de programación. Para grabar una macro, debemos acceder a la pestaña Vista y despliega el submenú Macros, y dentro de este submenú seleccionar la opción Grabar macro. Además de esta opción en el menú podemos encontrar las siguientes opciones: Ver macros, guión, donde accedemos a un listado de las macros creadas en ese libro. Usar referencias relativas, guión. Con esta opción, utilizaremos referencias relativas para que las macros se graben con acciones relativas a la celda inicial seleccionada. Al seleccionar la opción Grabar macro, lo primero que vemos es el cuadro de diálogo Grabar macro, donde podemos dar un nombre a la macro. No está permitido insertar espacios en blanco en el nombre de la macro. Podemos asignarle un método abreviado, mediante la combinación de las teclas CTRL más una tecla del teclado. El problema está en encontrar una combinación que no utilice ya Excel. En Guardar macro en, podemos seleccionar guardar la macro en el libro activo, en el libro de macros personal o en otro libro. En Descripción, podemos describir cuál es el cometido de la macro o cualquier otro dato que creamos conveniente. Para comenzar la grabación de la macro, pulsamos el botón Aceptar y a continuación, si nos fijamos en la barra de estado, encontraremos este botón en la barra de estado, donde tenemos la opción de detener la grabación. Ejecutar una macro. Una vez creada una macro, la podremos ejecutar las veces que queramos. Antes de dar la orden de ejecución de la macro, dependiendo del tipo de macro que sea, será necesario seleccionar o no las celdas que queramos queden afectadas por las acciones de la macro. Por ejemplo, si hemos creado una macro que automáticamente da formato a las celdas seleccionadas, tendremos que seleccionar las celdas previamente antes de ejecutar la macro. Para ejecutar la macro, debemos acceder al menú Ver macros, que se encuentra en el menú Macros de la pestaña Vista, y nos aparece el cuadro de diálogo macro como el que vemos en la imagen, donde tenemos una lista con las macros creadas. Debemos seleccionar la macro deseada y pulsar sobre el botón Ejecutar. Se cerrará el cuadro y se ejecutará la macro. En cuanto al resto de botones,
Cancelar. Cierra el cuadro de diálogo, sin realizar ninguna acción. Paso a paso. Ejecuta la macro instrucción por instrucción, abriendo el editor de programación de Visual Basic. Modificar. Abre el editor de programación de Visual Basic, para modificar el código de la macro. Estos dos últimos botones son para los que saben programar. Eliminar. Borrar la macro. Opciones. Abre otro cuadro de diálogo, donde podemos modificar la tecla de método abreviado, combinación de teclas que provoca la ejecución de la macro, sin necesidad de utilizar el menú y la descripción de la macro. Un detalle importante a tener en cuenta es que, si ejecutamos una macro, no es posible deshacer la acción desde la herramienta deshacer común, por lo que es interesante ir con pies de plomo al ejecutar macros que vayan a realizar cambios importantes.